Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy, y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Si eres nuevo por aquí, muchas gracias por unirte. Te aseguro que te quedarás enganchado. Hoy tengo un tema que ay. Preparaos para la sorpresa. El 13 de agosto de 2025, el mundo de las telenovelas turcas, y especialmente el fandom de Hande Erçel y Kerem Bürsin, se vio sacudido por una noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Sí, amigos, estamos hablando de la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. ¿Están listos para sumergirnos en este escándalo? Para desentrañar cada detalle, rumor y especulación que inundó las redes sociales y los medios de comunicación. Pues abróchense los cinturones porque esto promete. Pero antes de que empecemos a analizar a fondo este bombazo, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque prometo traerles siempre las noticias más jugosas y los chismes más candentes del mundo del entretenimiento. Suscribirse es la mejor forma de apoyarme y asegurar que no se pierdan nada. Así que ya saben. Suscríbanse. Ahora sí, entremos en materia. El 13 de agosto de 2025, las redes sociales explotaron. Y no fue por un nuevo lanzamiento musical, ni por una nueva serie. No. Fue por una noticia que involucraba a dos de las estrellas más queridas y emblemáticas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para aquellos que no estén familiarizados, Hande y Kerem, además de ser talentosos actores, fueron pareja en la vida real, y su romance surgió a raíz de su exitosa serie Love is in the Air, que cautivó a audiencias de todo el mundo. La noticia, que se filtró primero a través de medios turcos y rápidamente se viralizó a nivel internacional, hablaba de un supuesto divorcio. Sí, leyeron bien. Divorcio. A pesar de que en aquel momento no existía ninguna confirmación oficial de una relación marital entre ellos, ya que su relación mediática siempre fue discreta y poco pública, los rumores de una posible boda secreta o de una relación más estable y privada circulaban desde hacía tiempo entre los fans más acérrimos. Los detalles, como suele suceder en estos casos, eran escasos y confusos al principio. ¿Cuándo se habrían casado? ¿Por qué la separación? ¿Quién tomó la iniciativa? Todas estas preguntas inundaron las redes sociales y los foros de discusión. La prensa turca, siempre ávida de noticias del corazón, se apresuró a investigar. Los paparazzi, como buitres, se lanzaron a la caza de la primicia. Y las especulaciones comenzaron a multiplicarse como hongos después de la lluvia. Se habló de infidelidades, de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas, de agendas incompatibles. La verdad, como suele pasar, era difícil de discernir entre tanto ruido y especulación. Una de las primeras fuentes en hablar fue un supuesto amigo cercano de la pareja, que, de manera anónima, reveló a un medio de comunicación turco que la relación había ido deteriorándose gradualmente durante los últimos meses. Al parecer, las largas jornadas de trabajo, las giras promocionales y las exigencias de la fama habían pasado factura. La fuente, que insistió en mantener el anonimato por respeto a la pareja, describió una creciente distancia entre Hande y Kerem, marcada por discusiones frecuentes y una aparente falta de comunicación. Según esta persona, el amor, que alguna vez fue la base de su relación, se había ido diluyendo lentamente y superado por las presiones del mundo del espectáculo. Se mencionaron además roces en cuanto a la toma de decisiones profesionales y desacuerdos sobre dónde establecer su hogar a largo plazo. Se rumoreaba además sobre diferencias en cuanto a sus proyectos profesionales y sus planes de futuro. Mientras que uno buscaba consolidar su carrera en el extranjero, el otro prefería mantenerse en Turquía, construyendo su imperio en su tierra natal. Esta diferencia de ambiciones y prioridades, según las fuentes cercanas, fue un factor clave en la ruptura. Kerem, en ese momento, estaba considerando oportunidades internacionales, mientras que Hande se sentía más cómoda en Turquía, donde su popularidad y su carrera estaban en auge. Otro rumor apuntaba a una posible tercera persona involucrada. Se mencionaron nombres de actrices y actores con los que Hande y Kerem habían compartido proyectos, pero ninguno de estos rumores fue confirmado y por lo tanto carecían de fundamento. Se especuló sobre encuentros secretos, llamadas misteriosas y mensajes sospechosos, pero nada de esto pudo ser probado. Lo cierto es que a pesar de los rumores, Hande y Kerem nunca emitieron un comunicado oficial para confirmar o negar la noticia.
Ambos permanecieron en silencio, lo que por supuesto alimentó aún más la intriga y la especulación. La falta de declaraciones oficiales por parte de Andy y Kerem generó diversas reacciones, entre sus fans. Algunos se mostraron comprensivos, respetando su privacidad y esperando pacientemente una confirmación o desmentido. Entendieron que se trataba de una situación delicada y que la pareja necesitaba tiempo para procesar lo sucedido. Otros, en cambio, se sintieron decepcionados y traicionados. Después de todo, la pareja había construido una imagen de cuento de hadas, una historia de amor nacida en la ficción que había trascendido la pantalla y había conquistado los corazones de millones. La idea de que su amor fuera solo una fachada, o que se hubiera roto tan repentinamente, les resultaba inaceptable. El silencio de la pareja, paradójicamente, se convirtió en la noticia más comentada. Cada publicación en redes sociales, cada foto, cada gesto era analizado al detalle. Los fans, como detectives aficionados, buscaban pistas que revelaran la verdad. ¿Se notaba tristeza en la mirada de Andy? ¿Kerem lucía más delgado y taciturno? ¿Había alguna indirecta en sus publicaciones? Se crearon cuentas de fans dedicadas a analizar cada detalle, cada emoji, cada comentario que la pareja hacía en redes sociales. Se analizaban sus gustos musicales, sus elecciones de vestuario, incluso los lugares que visitaban. Todo se convertía en material para especular y para alimentar el drama. Lo que sí quedó claro es que, independientemente de la verdad detrás de la noticia, el impacto mediático fue enorme. La historia de Andy y Kerem se convirtió en el tema del momento, copando titulares de periódicos, portales de noticias y programas de televisión. El interés por sus vidas privadas, por sus decisiones y por sus futuros proyectos se multiplicó exponencialmente. Los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, se volcaron a la cobertura de la noticia. Las entrevistas a supuestos expertos en relaciones amorosas, los análisis de expertos en lenguaje corporal, las predicciones de videntes y astrólogos, todo se combinó para crear un torbellino mediático que era difícil de escapar. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional para los fans. Se filtraron supuestas fotografías de Andy y Kerem por separado, saliendo con amigos y familiares. Se publicaron rumores sobre nuevos romances, sobre proyectos profesionales que los mantenían alejados. Y sobre todo, se mantuvo la incertidumbre. La falta de confirmación oficial dejaba un sabor agridulce, un vacío que solo se podía llenar con especulaciones y esperanzas. Las fotografías filtradas, aunque borrosas y tomadas desde la distancia, mostraban a Andy y Kerem en situaciones cotidianas, aparentemente disfrutando de la compañía de sus amigos y familiares. Estas imágenes solo sirvieron para aumentar la curiosidad y la especulación. ¿Estaban felices? ¿Estaban sufriendo? ¿Estaban intentando rehacer sus vidas? Los rumores sobre nuevos romances se sucedieron sin cesar. Se mencionaron nombres de actrices y actores, de modelos y deportistas, pero ninguno de estos rumores pudo ser confirmado. Algunos fans incluso comenzaron a shippear a Andy y Kerem con otras personas, creando nuevas parejas en su imaginación y en las redes sociales. Los proyectos profesionales, por otro lado, se convirtieron en un tema de debate entre los fans. ¿En qué trabajarían después? ¿Se encontrarían en algún proyecto en el futuro? ¿Volverían a trabajar juntos alguna vez? Cada anuncio de un nuevo proyecto era analizado al detalle, buscando señales, pistas, indicios de cómo se encontraban sus emociones y qué camino iban a tomar. Finalmente, y después de meses de silencio, Andy Ercel rompió el silencio. A través de una entrevista en una revista de moda, confirmó, de manera indirecta, el fin de su relación con Kerem Bürsin. Aunque no entró en detalles sobre las causas de la separación, sí dejó claro que la decisión había sido mutua y que, a pesar de todo, conservaba un profundo respeto y cariño por Kerem. La entrevista, cuidadosamente orquestada, fue una demostración de madurez y de profesionalismo. Andy evitó hablar de detalles escabrosos y se centró en resaltar el cariño que sentía por Kerem, a pesar de la separación. Kerem Bürsin, por su parte, también hizo algunas declaraciones en entrevistas posteriores. Aunque se mostró más reservado, también reconoció que la relación había llegado a su fin y que, a pesar del dolor, ambos estaban enfocados en seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Kerem, al igual que Andy, optó por un tono respetuoso y conciliador. Agradeció a sus fans por su apoyo y pidió respeto por su privacidad en este momento difícil. ¿Y qué pasó después? Pues la vida continuó.
Hande y Kerem siguieron trabajando en sus proyectos profesionales, protagonizando nuevas series y películas. Sus carreras siguieron ascendiendo y su popularidad se mantuvo intacta. Pero inevitablemente el recuerdo de su historia de amor, de su romance de cuento de hadas, quedó grabado en la memoria de sus fans. Hande, demostrando su talento, protagonizó varias series exitosas, consolidan su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Sus papeles, diversos y desafiantes, le permitieron demostrar su versatilidad y su capacidad para reinventarse. Además, se convirtió en embajadora de varias marcas de renombre, lo que aumentó su visibilidad y su influencia en el mundo de la moda y la belleza. Kerem, por su parte, siguió explorando su faceta de actor, participando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Sus papeles, a menudo más oscuros y complejos, le permitieron demostrar su madurez y su capacidad para asumir roles desafiantes. Además, se convirtió en productor de algunas de sus propias películas, lo que le dio más control sobre su carrera y le permitió explorar su creatividad en diferentes ámbitos. La noticia del divorcio, aunque impactante, sirvió para humanizar a las estrellas, para demostrar que incluso las parejas más idílicas pueden enfrentarse a la adversidad. Y sobre todo sirvió para recordarnos que la vida, a veces, nos sorprende con finales inesperados. El fin de la relación de Hande y Kerem, aunque doloroso para sus fans, sirvió como un recordatorio de que las relaciones, incluso las más mediáticas y aparentemente perfectas, están sujetas a las mismas complejidades y desafíos que cualquier otra relación humana. Y bueno, amigos, hasta aquí el resumen de esta impactante noticia que sacudió al mundo del entretenimiento en agosto de 2025. Espero que hayan disfrutado este vídeo. Sé que fue un torbellino de emociones, pero creo que logramos desentrañar los detalles clave de esta historia que nos mantuvo en vilo. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es una manera fantástica de apoyarme y de asegurarse de que no se pierdan mis próximos vídeos. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Les sorprendió? ¿Qué opinan sobre la forma en que Hande y Kerem manejaron la situación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.